El ministro de Defensa anunció que los policías que estuvieron en las protestas del paro nacional y que hoy en día están detenidos por presunto exceso de fuerza en sus funciones no serán contemplados en los beneficios del decreto 2422 que excarcelará a miembros de las primeras líneas. No es una característica que cumplan miembros de la Policía Nacional. Esa es la única razón para que no se hubieran considerado en esta primera selección. La liberación de los llamados primeras líneas provocó la reacción del fiscal general, quien señaló que serán los jueces quienes tengan la última palabra para las liberaciones. Para nosotros existen unos límites que yo he venido planteando en los últimos días. Personas condenadas, personas que cometieron delitos, que tienen delitos graves que tuvieron que ver con episodios de violencia, homicidios, secuestros. Mientras tanto, policías retirados señalaron que el gobierno debería establecer beneficios también para los uniformados involucrados en los hechos del paro nacional. Que no han sido equitativos en esta situación. Dejaron por fuera la mitad de la problemática y eso no es justo. Sin embargo, es bueno que lo están reconociendo y seguramente si el gobierno es un gobierno serio, si está sacando adelante la mitad del problema, no puede dejar la otra mitad, como lo digo, al garete. Actualmente hay 233 policías investigados por actuaciones irregulares en dichas protestas, de los cuales solo 3 están detenidos. Pese a que la cifra es pequeña, altos exoficiales de la institución señalan que no se puede emitir un mismo decreto en el que se equipare de igual manera a policías con personas que cometieron actos delincuenciales. Aquí lo importante es en ningún momento equiparar. No se pueden tomar decisiones ni beneficios en igualdad de proporciones entre integrantes de unos grupos que han incurrido en actos terroristas y entre los uniformados. Esa diferenciación entre el tratamiento jurídico, político, administrativo, etcétera, que se le otorga a unos frente a los otros. Sobre el polémico decreto, esto fue lo que expresó Buitrago. Estas medidas adoptadas por el gobierno que son claramente demostratorias de una injerencia indebida en la independencia de las ramas del poder público. Y es que al interior de la policía ya se empieza a percibir el sentir de esta decisión. Es claro que se genera, primero, un estado de desmotivación, de desmoralización, dentro de, sobre todo, las bases y otros niveles intermedios y también superiores, porque no de las fuerzas. Ese es un efecto claro, directo, que tienen este tipo de decisiones. Exgenerales de la Fuerza Pública indicaron que los miembros de las primeras líneas no hacen parte ni de una organización social ni humanitaria para las cuales está dirigido el nombrado decreto. Bueno, finalmente llegó la hora, llegó la fecha en la que se liberaron los primeros miembros de la primera línea. Uno de los anuncios que hizo Gustavo Petro cuando ya estaba posesionado, pero que venía anticipando desde que había sido candidato y que dividió al país en dos grupos, los que consideran que esto es un aliciente a la impunidad, que están soltando, como decía el ministro del Interior, que están soltando unos angelitos, que aquí no ser pillo paga, y los que consideran que esta es una medida adecuada para promover la gestación de paz y para terminar excarcelando a algunas personas que ejerciendo su derecho a la protesta social, pues se les fue la mano o no se les fue la mano, dependiendo de cada uno de esos 7 o 270 casos. Lo cierto es que aquí vale la pena, más allá de apasionamientos, ir mirando criterios, por lo menos de estos 7 primeros miembros de la primera línea liberados. Primer criterio: ¿fueron liberados personas condenadas? No, desde que salió el decreto se anunció, no serán condenados los que sean liberados, solamente personas que tengan el proceso en curso, que estén sindicados o que estén siendo procesados. Los 7 cumplen con esas condiciones. Segunda condición:
se está liberando a personas que estén sindicados o estén siendo procesados por delitos de lesa humanidad, por secuestro, por violación, por haber reclutado niños, etcétera, etcétera. No, tampoco ninguno de ellos está en esa categoría. Están generalmente en categorías de delitos que van desde el uso de elementos peligrosos, elementos explosivos, etcétera, etcétera, pasando por el daño a bien público y a bien privado, hasta llegar incluso a terrorismo, acusaciones de terrorismo, sabiendo que la acusación de terrorismo puede abarcar actividades más o menos delicadas o más o menos graves, pero ninguno de lesa humanidad, ninguno de asesinato, secuestro, homicidio, violación, etcétera, etcétera. Tercera gran consideración. Quiere decir que aquí impunidad, porque incluso aunque no tengan esos delitos quedan libres de toda culpa. Tampoco. El proceso sigue adelante, sigue el proceso, la sindicación, lo que tengan que estén haciendo, pero no lo siguen desde la cárcel o desde la casa por cárcel, sino que lo siguen en libertad, definiendo y diciéndole a las autoridades claramente cuál es su residencia y recibiendo esa preparación para gestionar y hacer labores comunitarias para ir ambientando, digamos, labores de paz. Vaya uno a saber eso cómo se hace y si verdaderamente va a ser efectivo o no. Hay esos tres primeros criterios que son de gran importancia para la opinión pública que por ahora no prenden luces de alerta. ¿Por qué digo por ahora? Porque son los 7 primeros de 270, falta de estudiar 263 casos, a ver cuáles andan y cuáles no andan dentro de este proceso. De cualquier modo, sigue habiendo en la opinión pública dos grandes preocupaciones, no solo los 263 que faltan, sino incluso en estas condiciones no se está tratando de premiar a gente que no se merecería ese premio. Habrá una respuesta en cada uno de ustedes para saber si esa pregunta tiene sentido o no tiene sentido. Mucha gente en el país piensa que en todo caso no debería haber ese tratamiento preferencial, sobre todo con una segunda pregunta: ¿por qué mientras tanto los policías que están también involucrados en esta clase de investigaciones por los hechos relacionados con manifestaciones, paros, etcétera, no reciben un tratamiento similar? Alguno de nuestros expertos nos decía algo interesante: no debe ponerse en la misma altura los agentes del orden, de la fuerza pública, con algunas personas sindicadas de casos que van desde explosivos hasta terrorismo. Eso es cierto, pero sí debería haber un proceso no igual, pero quizás paralelo, quizás similar dentro de la fuerza pública para los miembros de la fuerza pública. Ese por el momento brilla por su ausencia y muestra un sesgo en esta política de tratar de gestionar paz, que la paz se gestiona por todos lados, por un lado o por otro. Vamos a ver qué sigue con los restantes 263 casos que se van a evaluar, a ver si se siguen cumpliendo esta lista que hemos ido diciendo que por ahora no prende luces de alerta y si se conjuran los interrogantes que tiene buena parte de la opinión pública.